Robert Francis Prevost, jefe de los obispos del mundo y experto en Latinoamérica, con una carrera eclesiástica en América Latina y una profunda conexión con la Iglesia global. Su moderación lo posiciona como puente entre fracciones afable, moderado, reservado. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue una de las grandes apuestas del Papa Francisco, que lo designó responsable de los obispos de todo el mundo y de su comisión para Latinoamérica. Su talante moderado le posiciona como puente entre las fracciones conservadoras y reformadoras de la Iglesia y su vasto conocimiento de América. Muchos de los últimos críticos con Francisco Prevost nació en 1955 en Chicago. Su carrera eclesiástica comenzó con el noviciado agustino de Saint Louis, donde en 1981 asumió sus votos. Luego llegarían los estudios en teología y un viaje de juventud a Roma para estudiar derecho canónico. Tras ordenarse sacerdote en 1982, con 28 años, fue enseguida enviado al que se convertiría en su segundo país, Perú, mediante su misión de Cholucanas en Piura, en 1985 a 1986. Este sería el primer paso de un largo camino en Latinoamérica que prosiguió en 1988 en la misión peruana de Trujillo, también como prior general del capítulo agustino de Chicago, hasta que en el 2014 desde Roma el Papa Francisco le puso al frente de la diócesis peruana de Chiclayo como administrador apostólico. Un año después sería nombrado por Francisco obispo de Chiclayo y desde el 2018 fue vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal de Perú, afrontando entre otras cosas la grave crisis por los abusos del grupo sodalicio de Vida Cristiana disuelto ese año por el Papa. Tras un lustro peruano, en 2023, el pontífice argentino le llamó a Roma para hacerle cardenal y nombrarle prefecto del dicasterio para los obispos del Ministerio Vaticano, que elige a los monseñores de todo el planeta. Al frente de esta poderosa institución que controla una enorme red de prelados en todo el mundo, asistió también a las pugnas de su mentor, el Papa Francisco, con los conservadores católicos, plasmada por ejemplo con la destitución del obispo estadounidense Joseph Strickland en noviembre del 2011. Pero Francisco también lo puso como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Gracias a su gran conocimiento sobre la realidad y las periferias del subcontinente, su rol de ojeador de obispos y su pasado y presente sudamericano hace que Prevost mantenga un contacto continuo con la jerarquía eclesiástica alrededor de todo el mundo, sobre todo en América, la región con la mitad de los católicos del planeta, unos 637 millones en el 2004. Pero su eventual elección pontificia resultó una novedad, no solo porque es considerado un cardenal joven con 69 años, sino también porque se convertiría en el primer papa llegado del corazón de un imperio ya suficientemente poderoso. Los Estados Unidos, a nivel del magisterio, aunque cauto, ha pronunciado en línea con el Papa Francisco defendiendo la idea de un clero cercano al pueblo, diametralmente opuesto a la figura de un directivo o un gestor, y sobre la lacra de los abusos que ha sacudido la Iglesia en los últimos años y que el pontífice argentino afrontó. Ha reclamado la obligación de ser transparente y acompañar a las víctimas. El precio del dólar y el euro es presentado por Alubico, aluminios y vidrios Comayagua. El precio del dólar y el euro fue presentado por Alubico, aluminios y vidrios Comayagua. Nacionales. Se registran más de 23.000 hectáreas de bosques afectadas por 662 incendios forestales en Honduras. Según estadísticas del Instituto de Conservación Forestal ICF, hasta la fecha, Honduras registra 23.045 hectáreas de bosques afectadas por 662 incendios forestales. En ese sentido, para 2024 se reportaron más de 3.100 incendios, afectando unas 223.000 hectáreas, mientras que en 2023 la cifra fue similar con 3.052 incendios y más de 223.000 hectáreas perjudicadas.
Lo positivo es que para este año se prevé que las cifras sean inferiores. No obstante, se han registrado un aumento considerable de incendios forestales en el último mes. Según las cifras oficiales, solo en el mes de abril se registraron 376 incendios forestales. Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Olancho y Santa Bárbara concentran la mayor cantidad de incendios forestales en el presente año. Las principales causas, incluyendo altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo. CESAL destina 2.300 millones para compra directa de fármacos. El presupuesto destinado para la compra de medicamentos en 2025 asciende a 5.000 millones de lempiras, de los cuales 2.300 millones se destinarán a la compra directa de fármacos, informó la gerente administrativa de la Secretaría de Salud CESAL, Lourdes Hernández. La funcionaria aseguró que los procesos de adquisición se están realizando con total transparencia y supervisión de entes externos, que permitan llevar todo lo necesario a los hospitales y centros de salud. Detalló que actualmente se están ejecutando un segundo proceso de compra directa por un monto aproximado de 2.300 millones de lempiras, adicional a los 1.090 millones que ya han sido adjudicados recientemente. Estamos trabajando sobre un segundo proceso de compra directa de medicamentos. Esto no significa que es una compra a dedo. Es un proceso similar al de una licitación privada, en donde se publica todo a través de la plataforma de Onducompras en ONCAE, permitiendo la participación abierta de todos los proveedores, explicó. Eclesiales. Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. El estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido nuevo papa. Prevost, de 69 años, era el prefecto del poderoso dicasterio para los obispos. Nativo de Chicago, fue misionero en Perú y obispo emérito de Chiclayo, en el país andino. Hasta ahora presidía la Pontificia Comisión para América Latina. El nuevo papa eligió como nombre León XIV. El papa número 267 sucederá a Francisco, el primer pontífice latinoamericano fallecido el 21 de abril y que lideró la Iglesia Católica durante 12 años con un pontificado reformista enfocado en los pobres y los migrantes. Internacionales. La Ciudad de México recibirá más de 5 millones de visitantes por el Mundial de Fútbol de 2026. El partido de inauguración está previsto para el 11 de junio, en el mundialmente conocido como Estadio Azteca, en el sur de la megaurbe de más de 9 millones de habitantes. Recientemente, el Coloso cambió de nombre en medio de la polémica, ya que el banco mexicano que invirtió en su readecuación lo bautizó con su nombre, pero la FIFA ordenó referirse a él como Estadio Ciudad de México, pues su reglamento prohíbe emplear marcas comerciales para nombrar estadios que acojan partidos mundialistas. En el Estadio Azteca se consagraron el brasileño Pelé y el argentino Diego Maradona en las Copas del Mundo de 1970 y 1986 respectivamente. Es muy grato venir a informar a este comité que el estadio avanza considerablemente en su remodelación. Son más de 2.000 millones de pesos que se están invirtiendo en nuestro estadio para que esté totalmente renovado para los próximos 40 o 50 años. La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló por su parte las numerosas obras de infraestructura vial y de transporte público que se realizarán de cara al evento, así como un vasto plan de videovigilancia que incluye la compra de 40,000 nuevas cámaras para totalizar 123,000. Hoy tenemos
las mejores condiciones para que la Ciudad de México sea la sede más esplendorosa de todas las sedes en las que el Mundial va a tener efecto. El Mundial de 2026 será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, siendo la primera ocasión en que 3 países comparten la realización del torneo en 16 sedes. El país latinoamericano alberga 3 de las sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que Estados Unidos contará con 11 sedes y las 2 restantes serán en Canadá. Una fumata rosa. Esa fue la forma de protesta de un grupo de activistas católicas que se pronunciaron el miércoles cerca del Vaticano, al comenzar el cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco. Mientras el mundo puede esperar humo blanco o humo negro, nosotras lanzamos humo rosa como nuestra esperanza de que la Iglesia pueda acoger algún día a las mujeres como iguales. Las activistas recordaron que la Iglesia otorgaba en sus inicios un papel igualitario a las mujeres en su jerarquía, antes de algunas reformas promovidas en la Edad Media. Según Miriam Duñán del Instituto Wingars de Investigación Católica, solo uno de los 133 cardenales electores se ha posicionado en privado a favor de la ordenación de mujeres. La experta se negó a revelar su identidad por temor a que sea expulsado del cónclave. No pueden seguir ignorando al 50% de la población católica. No se puede entrar en una habitación cerrada y discutir el futuro de la Iglesia sin contar con la mitad de la Iglesia. Así que el mensaje más importante que estamos enviando es que tienen que escuchar a las mujeres e incluirlas de manera más significativa. Y quien sea elegido tiene que ser lo suficientemente valiente como para abordar seriamente la cuestión de la inclusión de las mujeres, porque hasta ahora no se ha hecho ni siquiera el Papa Francisco. En un documento publicado en octubre, la Iglesia Católica reconoció la falta de visibilidad de las mujeres en su gobernanza, pero al mismo tiempo dejó en suspenso la cuestión de su ordenación como diáconos, una decepción para las activistas. Cortos informativos. Congreso Nacional aprueba préstamos por $190 millones con el CAF. El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles 3 préstamos suscritos entre el gobierno y el Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe, CAF, por un monto total de $190 millones destinados a fortalecer sectores claves como la caficultura, la inclusión social y la inversión pública. Agropecuaria Emanuel, en Playitas, Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presenta el precio del café. Agropecuaria Emanuel, en Playitas, Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presentó el precio del café.